Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista más. Estoy encantadísima de que venga, estar acompañada con una súper mujerona que ha cruzado el charco, está un poco lejos, pero me encanta porque las redes hacen que estén cerquita de verdad. Y está conmigo hoy Yasmin. Bienvenida, Yasmin, ¿cómo estás, corazón? Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tempranito por ahora. Más Sí, tarde ¿verdad? por allá en España, aquí son las 12, así que disfrutando hoy de un buen día que hace por aquí. Estoy muy contenta de que hayas aceptado la oferta de venir a hacer una entrevista conmigo para que todas las personas que nos sigan, todas las mujeres emprendedoras que nos sigan, puedan conocer tu proyecto, el cómo trabajas, cómo no trabajas, un poquito de lo que haces, porque haces arte, haces magia y que esto lo he vivido yo en mis carnes, o sea que no es que diga por decir, sino que es verdad que además que trabajas de vicio de verdad, haces unas cosas tan bonitas, con tanto amor, ay, que me encanta y no quería quería que te conocieran. Entonces, por eso quería que vinieras aquí a la sesión de hoy. Entonces, cuenta, Yasmin, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? Cuenta. Bueno, Marta, ante todo, gracias por todas esas palabras. Ya me emocionas, amiga, así que la verdad estoy muy feliz de haberte podido ayudar en tu proyecto y entre otros tantos, que ahora contaré un poco. Pues bueno, al final yo soy Yasmin Vergara, tengo 34 años, me mudé a República Dominicana hace justamente casi 6 meses. Era autónoma en España, pero bueno, ya saben cómo están las cosas. Y entonces decidí venirme aquí a vivir con mi pareja y mi perrito. La verdad es que estamos muy felices de estar por aquí. Yo anteriormente ya había vivido aquí y todo empezó por ahí, por el hecho de que hace unos 6 años yo me gradué en dirección de hoteles y vine a hacer prácticas aquí, mis pasantías. Y a raíz de ahí me gustó mucho el país y volví a España. Entonces dije, bueno, en 5 años puede que vuelva de nuevo. Y era como mi reto realmente venir aquí a comprarme mi casa, pero tenía que pasar esos 5 años. Así que sí, pasaron esos 5 años y volví, pero en esos 5 años pasaron muchas cosas. Llegó el COVID y a raíz del COVID pues yo me quedé sin trabajo donde trabajaba en el hotel. Y a raíz de ahí pues empecé a aprender todo lo que tiene que ver con el marketing. Ya en mi carrera yo lo incluía, pero en pandemia lo llevé a cabo. Y a raíz de ahí, pues empecé a trabajar con programas de afiliados y un montón de empresas más, las cuales yo sabía que no eran para mí, pero sí que tenía claro que realmente yo quería dedicarme a esto. ¿Qué hice? A través de la necesidad, tuve un accidente de moto, me caí y llegó una oportunidad muy buena de trabajo. Yo en ese momento tuve que volver a trabajar de host en un restaurante de lujo allí en Alicante, en Moraira. Y la verdad que muy bien porque yo dije, de todo malo llega algo bueno y yo lo sabía. Y al final pues me dieron la oportunidad de gestionar las redes del restaurante que tenía una recién apertura de hace 1 mes y medio, 2. Y ahí fue cuando yo empecé a fundar, en este caso, que antiguamente se llamaba Magic Pro 11, ahora se llama GoUp, mi agencia de marketing. Y la fundé ahí un 17 de octubre del 2020, en plena pandemia. En Alicante había mucha necesidad de hacer buen marketing porque, bueno, pues los negocios al final estaban bastante cerrados y no sabían cómo proyectar todo eso, cómo recuperarse de la pandemia tan fuerte que tuvimos, sobre todo en Comunidad Valenciana. Así que a raíz de ahí empecé a hacer ese restaurante, se fue corriendo la voz y me acuerdo que ya era como noviembre, diciembre, ya teníamos como 4 o 5 negocios, al siguiente año ya teníamos como 7, 8, bueno, que llegamos a tener un montón de más, ¿no? En tan poco tiempo y en menos de un año. La verdad que yo súper feliz, fue una experiencia muy retadora porque finalmente yo empecé, no tenía nada, no tenía ni un ordenador, no tenía cámara de fotos, no tenía nada. Yo al principio lo hacía todo yo. Yo hacía las fotos, hacía los vídeos, editaba, hacía los copy, publicaba, hacía de todo tipo de, o sea, lo que es hacer un CEO, pues yo hacía community manager, strategy, o sea, todo. Entonces, al final, pues, qué bueno que me dio esa experiencia. Mucho estrés. Me lo creo. Que también aprendí de ello, pero sobre todo también aprendí quién iba a trabajar conmigo y quién no. Entonces, a mí me gustan las personas creativas, las personas que realmente aporten al grupo, que aportan a la empresa, y para mí eso fue todo un reto. Pero aquí estoy viva, todavía vivita y coleando. Ya llevamos casi 6 años, vamos a hacer este año con GoUp. La verdad es que tengo clientes maravillosos. No puedo decir lo contrario porque la verdad he tenido muy pocas malas experiencias.
creo que también las malas experiencias te enseñan a saber quién sí y quién no en tu empresa, y también el poder que tiene una persona es el saber elegir, ¿no? Creo que es algo que nunca nos pueden quitar, entonces tú también puedes elegir con quién quieres trabajar. Y para mí es fundamental eso, lo aprendí con el tiempo. Y la verdad que con GoUp, ¿qué te puedo decir? Estoy encantada. Tenemos equipo en Valencia y en Tenerife. Y ahora también tenemos equipo en República Dominicana. Madre Entonces, mía, plena expansión de empresa, qué pasada. sí, la verdad es que estamos súper contentos empezando, sobre todo aquí empezando, porque es como empezar de cero, pero con muy buenas recomendaciones, con proyectos que ya están en mente, que ya están en camino para empezar con ellos en estos meses que entran, ahora en mayo. Y en Alicante, pues nada, seguimos creciendo. Hasta hace poco entraron otros 3 negociadoras más, un hotel y 2 restaurantes, estoy muy feliz. Por cierto, clientes que se fueron y vuelven no solo con uno, sino con 3. Entonces estoy mucho más feliz todavía, porque al final, cuando tú haces un buen trabajo, como decías tú, Marta, trabajas adecuadamente, tú entiendes realmente al cliente, no solo le das lo que él necesita, sino le das mucho más de lo que a lo mejor él no conoce y el potencial que tiene su proyecto. Y el que tú lo puedas guiar, el que siempre tengas esa comunicación cercana, porque al final somos un equipo familiar, es lo que yo transmito al equipo. Y es también lo que se transmite en nuestras redes, el trabajo profesional cercano y familiar. Esto que hace que al final el cliente siempre está contento contigo porque eres una persona que responde, que lo que él está abonando no se trata de que yo te haga y tú me pagues, se trata de que trabajemos de la mano. Entonces, para mí esto es algo fundamental en todos los proyectos que arrancamos, y sobre todo que siempre tienen hasta 3 meses de permanencia, pero sobre todo 3 meses, ¿por qué? Porque necesito que ellos conozcan cómo nosotros trabajamos y cómo ellos también se pueden sentir con nosotros, y que siempre sea por parte de ellos que digan, no, quiero quedarme porque me encanta lo que haces, ¿no? Y para mí es lo que tú dices, la frase mía que tú sabes que lo pusiste, que es: yo hago y creo y potencio proyectos rentables. No hago proyectos para tener más seguidores, porque los seguidores no quiere decir que te compren o que conozcan tu producto. Para mí son espacios ocupados. Entonces, para mí necesitamos tener leads cualificados en los cuales las personas realmente conozcan la experiencia de tu producto y no lo que vendes de tu producto. Ay, es que esta taza es preciosa. Sí, pero a mí dame sentir que es lo que voy a sentir yo cuando me tome ese café en esa taza. Entonces, es muy importante tener en cuenta muchas cosas, podría hablar de muchísimas cosas, pero la agencia sí me ha enseñado algo, y es saber que los proyectos no son un juego. Y porque, como decíamos, es un hobby muy caro estar jugando con tus redes sociales, con tu proyecto. Entonces, tu proyecto es algo serio, es algo en lo que tú tienes que invertir el tiempo. Y sobre todo, ¿cómo te explico, Marta? Al final, yo creo que cuando tú amas tu proyecto, tú le entregas toda tu energía a la persona que realmente te pueda guiar. Es como cuando tú vas al médico. O sea, si tú estás enfermo, vas al médico. Si tú te duele una rodilla, vas a un fisio. Si tú necesitas depilarte la ceja, vas a una persona a una estética. Vas a hacerte la uña, vas a un nails. O sea, esto es lo mismo. Cuando tú no sabes de tu proyecto, tienes que acudir a profesionales que realmente te aporten esos conocimientos, esa sabiduría y esa experiencia que uno no tiene, pero que sí va a obtener en el proceso. Entonces, la agencia para mí me ha enseñado mucho, sobre todo a la hora de invertir. Y bueno, pues ahora tenemos otro tipo de proyectos. También a raíz de eso, pues me hice consultora de marketing digital y guía. Estudié esto, estudié publicidad también. Y esto me ha ayudado mucho a conocer proyectos como el tuyo, Marta, que me acuerdo cuando empezaste, que me acuerdo que era un caos, pero Marta, eran un caos. Me acuerdo que en ese tiempo que estábamos juntas, yo había hecho, no sé, creo que hice como unas 20 entrevistas del equipo que teníamos de todo tipo de mujeres. Y Sí, muchas consultorías, cada consultoría tiene lo suyo y su trabajo detrás, coincido. pero mi intención era que ustedes entendieran bien cómo se manejaba realmente un proyecto desde la profundidad, desde la raíz hasta las hojas, porque no vas a recoger flores si esa raíz está medio que no, que más para allá que para acá. Sí, sí. Entonces, me encantó conocer tu proyecto, porque a raíz de tu proyecto empezaron a salir un montón más de personas que venían recomendadas por ti, por otras compañeras. Estoy súper Muy feliz. bien. ¡Ah, qué guay! Es verdad, o sea, estoy súper feliz porque eso también me ayudó a conocer personas maravillosas que a día de hoy tenemos una amistad.
aparte fuera, o sea, el trabajo es el trabajo, la amistad es la amistad y creo que nos hemos sabido siempre separar súper bien. Para mí eso también es fundamental, también lo aprendí en la agencia, a tener una comunidad, o sea, una calidad humana sin olvidar la parte profesional, ¿sabes? Claro, Porque sí, pero es que lógicamente el problema es que muchas veces nos encerramos en el es un cliente, y si nos encerramos en ese bucle, pero ese cliente también es una persona, ese cliente también tiene emociones, ese cliente también tiene sueños que a lo mejor por lo que está haciendo hoy no va a conseguir esos sueños. Y lo chulo es que tú ordenas eso, ordenas esa cabeza, o al menos conmigo lo hiciste y lo has hecho las 2 veces, no una, dos. Ordenas todo eso en la cabeza, pones el foco y dices, el camino es este. Entonces, es muy importante, como tú dices, rodearte de gente y dejarle ver tu negocio a alguien que sepa. Por lo mismo, porque ellos saben y tú no. Porque si tú supieras, no estarías donde estás hoy. Más que nada, por empezar por el principio. Y entonces, para mí también en CMK es muy importante el trato cercano, como tú, que eres súper cercana cuando yo me puse en manos contigo. Y pienso que es como el corazón de la empresa. O sea, tú puedes explicar de una cosa o de otra, ¿no? En los negocios, cualquier negocio puede explicar una cosa u otra o ayudar de una manera u otra, pero si no tienes esa parte de corazoncito, esos negocios no funcionan porque al final somos personas antes que proyectos. exactamente. Exactamente, Entonces, Marta. Como tú comunicabas, una de las partes que quiero responder que comentabas es que cuando tú ordenas la cabeza de la persona, todo le haces entender los procesos de su proyecto y que no se puede saltar procesos porque es como que la vida misma te vuelve para atrás. Entonces es importante seguir los procesos, seguir las pautas, porque los proyectos tienen procesos y dentro de esos procesos hay unos puntos pequeños que son como matices que hay que llevar a cabo de cada línea del proceso. Entonces, en tu proceso van a pasar muchas cosas, pero no solo la parte, hablamos de la parte profesional, sino también embaucamos mucho la parte emocional, porque yo yo creo mucho en la energía, creo que todo lo que tú creas, lo creas desde una energía. Entonces, la gente dice, no, cuando tú tengas mala energía o estés bajita, piensa siempre en tu objetivo. Sí, está muy bien pensar en tu objetivo, lo tengo clarísimo, pero también es importante cuidar la energía en ese proceso y en ese objetivo. Entonces, creo que también enseñamos mucho esto, pero yo creo que va de base de mí. Yo me he formado mucho, he leído mucho, o sea, he tratado con muchísimas personas, porque yo antes de todo hacer todo lo que hago ahora, yo trabajé de camarera de los 14 años. He estado claro, 11 años en la hostelería, he sido bailarina, he trabajado en diferentes hoteles, he aprendido a hablar idiomas, he trabajado con diferentes tipos de culturas, de compañeros. Entonces, todo esto te da una experiencia que tú la vas a acoplar a tu proyecto. Toda experiencia que uno venga de atrás la puedes acoplar a tu proyecto. Y eso hace que yo también tenga la oportunidad y que yo me dé la oportunidad de reordenar toda esa cabeza, de claro. decir, wow, veo cómo en tan poco tiempo han avanzado, cómo tú has creado la comunidad, cómo has creado otro servicio que me estabas contando antes. O sea, al final eso es como, para mí es lo que yo me llevo, lo que ustedes están creando, porque mi éxito es el éxito de ustedes. O sea, no hay éxito para mí de otra forma que ese. Claro. Entonces, te quería también comentar que comentabas algo mucho del corazón de una empresa. El corazón de un proyecto es una persona. Y en este caso, mi empresa, a mí no me reconocen por GoUp. A mí me reconocen por Yasmín. Llama a Yasmín, contacta con Yasmín. Es que Yasmín tal. Claro, porque al final, cuando o sea, te entregas tu esencia no va a vibrar con todo el mundo. Eso es así. Total. Pero puedes llegar a trabajar con personas que son diferentes a ti, porque hay un respeto, hay una línea, hay un sabes qué, que sabes que es ahí, ¿sabes? Y cuando no se pueda, pues no se puede, pero siempre con un respeto. Pero tu esencia es lo más importante, o sea, lo que las personas se quedan contigo por cómo tú eres, o sea, te recuerdan a ti por lo que tú has hecho realmente por ellos, Claro. por lo que tú se les has entregado, porque realmente es lo que te vas a llevar en la vida. El dinero va y viene, pero la energía es lo que se queda en la persona, ¿sabes? Entonces, cuando tú trabajas con esa pasión y no trabajas desde la carencia económica, que sabes que estas cosas lo hemos hablado mucho, lo he hablado con muchísimas compañeras, con muchísimas personas que he hecho entrevistas y consultoría, que son muchas. Eh, yo digo, wow, es que veo que siempre me contactan por necesidad económica. Es que no llego a esto, Marta, es que no facturo esto. Y es que, claro, nos estamos preocupando por el dinero
cuando realmente no tenemos el proceso bien establecido. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros llegar a ese objetivo económico? Si primeramente no estamos preparados ni emocionalmente, ni mentalmente, ni económicamente, ni laboralmente, ni profesionalmente. O sea, vamos a formarnos, o sea, yo antes de llegar aquí he tenido que pasar un proceso de 6 años para ser quien soy ahora. Y he tenido que pasar un montón de cosas para yo poder enseñar lo que yo sé ahora. Pero Entonces, esto creo que pasa porque por la calle, voz populi, es que emprender es fácil. Y se piensa todo el mundo que puede montar un negocio. Eso lo has escuchado tú, estoy segura. El de, totalmente. es que emprender, emprender, escúchame, que da muchos dolores de cabeza, tesoro, que no es tan fácil, que hay que empezar por los cimientos, como estás diciendo tú. Hay que empezar desde abajo del todo y poco a poco, chiqui, 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 ir escalando. No puedes pretender, esto lo hablamos antes en privado, no puedes pretender una persona que no tiene ni un negocio montado que, o sea, venir en este caso, que me han venido a mí, diciéndome que querían visibilidad. Y eso que yo, perdona, vamos a empezar por lo que toca. Y lo que toca es, tu avatar, tu nicho, no sé qué, no sé, vamos a empezar por abajo. Porque, ¿qué hacemos? Claro, yo quiero ser millonaria, pero si no trabajo, ¿qué millonaria voy a ser? O te toca la lotería. Raro que te pueda pasar, pero no es fácil. Hay un trabajo, hay una paciencia, hay un crecimiento personal, ¿sí o no? Sí. Impresionante dentro de la persona y es muy importante es eso, el ir ahí poco a poco, pasito a pasito. Y entonces yo tengo una pregunta para hacerte. Es que has dicho Cuéntame, que Marta. estás abriendo pues nueva zona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí en Punta Cana. Y ¿cuáles son los primeros pasos que estás haciendo o que estás teniendo en cuenta a la hora de crear pues, esta nueva línea o este nuevo proyecto aquí en Punta Cana? Para que la gente que está empezando también, o sea, todos, aunque llevemos años trabajando, emprendiendo, hay veces que cambiamos el proyecto o creamos un proyecto nuevo por diferentes X. Da igual, no es importante, ¿no? Entonces, pero al final cuando uno crea un proyecto, hay que poner como una base, existe un porqué y demás. Entonces, ¿tú qué les dirías a las chicas que están empezando a emprender, a crear su proyecto, ¿vale? Tú que ahora estás empezando uno, ¿vale? Otro sería la expresión más correcta. ¿Qué les recomendarías tú a ellas? Pues Marta, mira, personalmente con la agencia, al abrir una línea de la agencia, tienes que tener claro que tu producto, por ejemplo, mi producto es online. Entonces todo mi equipo es freelance. Entonces, ellos cobran por trabajo realizado. En este caso, tanto los que están en Alicante como en Tenerife. Entonces es muy importante saber cómo tú vas a gestionar tu producto o tu servicio a nivel online y con quién vas a contar. Es importante tener equipo y delegar tareas, ¿vale? Entonces eso para mí es lo más importante. ¿Y qué hice yo? Cuando yo abrí línea aquí, yo ya lo abrí porque ya lo había abierto antes. Yo empecé en Alicante y abrí en Tenerife. Y ya se me extendió hasta Barcelona, Alicante, Málaga, Granada, Tenerife. Eso es lo que en todas esas ciudades hemos estado trabajando. Ahora tenemos solo Alicante y Tenerife porque no hemos centrado en esas, pero si entran otros productos, otros proyectos desde España, lo hacemos. Entonces es muy importante tener claro que para tú abrir una línea de tu propio proyecto, en este caso para chicas que están en España y quieren lanzarse al mundo o al público más latinoamericano, tienes que tener en cuenta que los precios son diferentes. Eso es importante, porque a veces lo que tú cobras por un producto o servicio en España puede parecerte asequible, pero para una persona latinoamericana, según el país, según la posición económica, suele variar. Entonces quiere decir que suele ser mucho menos a veces. Entonces a veces hay mentores, yo tengo un montón de mentores que sigo, que tienen un público muy centrado en Latinoamérica y se enfocan mucho en ese público, también españoles, pero también mucho en Latinoamérica y tienen un precio muy asequible. De valer a lo mejor un curso de $1.000 o 1.000 euros, está valiendo a lo mejor 350, 400. ¿Por qué? Porque todos los productos, todos los servicios que tú das o toda la formación que se pueden adaptar. No quiere decir que tú bajes el rendimiento de esto, sino que se puede adaptar. Entonces es importante tener el público objetivo que tú quieres y sobre todo hacer un estudio de mercado a donde tú te estás dirigiendo, cómo se manejan, cómo se mueven, qué es lo que necesitan. Cuando yo llegué a República Dominicana me di cuenta que el contenido que estaban realizando a nivel visual, a nivel audiovisual y vídeos y de
todo lo que son los speech, los creadores de contenido, no estaba tan fuerte como en España. Entonces, las cosas que nosotros hacíamos en España, cuando lo enseñábamos aquí, la gente decía, wow, yo quiero eso no lo hacen aquí. Bueno, entonces, está muy bien. ¿Qué handicap hemos tenido, Marta? Que nos ha costado encontrar equipo, porque es gente cualificada que haga ese tipo de contenido. No es quiere decir que en República Dominicana no lo haya, porque hay gente muy cualificada, pero no para ciertos tipos de trabajos. Entonces, no sé, creo que hemos hecho como 5 o 6 entrevistas a fotógrafos, otras 4 así hay para videógrafos, y de todos hemos encontrado uno. Entonces, bueno, no estamos mal. Después hemos encontrado creadoras de contenido, personas que nos diseñan, pero yo he tenido que hacer primero un estudio de mercado, ver qué es lo que necesitan los negocios. Ok, ya lo sé, perfecto. Yo sé que ellos no tienen este contenido material, ellos no están mostrando sus redes sociales como nosotros las mostramos. Nosotros tenemos un hándicap muy bueno, y es que al no hacerlo aquí, nosotros lo vamos a hacer. Y al estar implementando, la gente ya está como, wow, sí, yo quiero esto, porque nos está aislando aquí. Entonces, después buscar un buen equipo, porque nosotros necesitamos equipo. Cuando tienes una agencia de marketing, necesitas buscar equipo, necesitas delegar sí o sí. Pero alguien que está, perdón que te corte, pero alguien que está montando un negocio, el delegar tan rápido, en tu caso es que es muy diferente. Claro, es que es diferente, porque en mi caso es que yo ya la línea la he construido. En el momento, si tú quieres montar una línea, o sea, si tú quieres venirte a República Dominicana, por ejemplo, a vivir, tienes que hacer muchas más cosas personales que laborales también, y ver muchas cosas aquí. Todo el tema legal, todo el tema para entrar al país, para estar legalmente, para ser emprendedor aquí puedes hacerlo directamente. Si tienes una empresa en España puedes trabajar igual, no hay problema. Después puedes también averiguar de todo el tema de cómo hacer autónomo en este país, que por cierto los porcentajes de comisión no es el 21%, rondan entre el 8 y el 10%. Y no para trimestral. Para la República Dominicana. No es trimestral, es anual. Entonces, bueno, yo te puedo contar más cosas que tampoco estoy formada al 100% de esto, pero más o menos un poco sé de eso. Y tienes que averiguar muchas cosas, Marta, pero si vas a abrir un negocio en otro país, tienes que tener en cuenta primero misión, visión y valores, el esquema DAFO, ¿vale? Todo el esquema DAFO es súper importante tenerlo en cuenta. Los objetivos cualitativos y cuantitativos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es lo que te va a guiar un poquito a donde tú estás. Estudiar el público objetivo, saber el estudio de mercado, es súper importante. Yo una de las cosas que hago siempre es estudio de mercado, a ver qué necesita, qué es lo que nos está haciendo aquí y cómo se está haciendo. ¿Sabes? Es muy importante saber todas estas cosas para que a la hora de emprender no te cueste tanto, porque la gente se lanza sin saber nada de eso. O sea, mínimo necesitas tener tu esquema de AFO, tu estudio de mercado, de cómo vas a hacer. ¿Por qué la gente empieza por la marca? Porque se motivan todos, ya, yo quiero este logo, yo quiero este color y quiero este nombre. Sí, sí, eso está muy bien, pero eso se hace como más adelante del proceso. Primero es saber, ok, quiero esto, voy a hacer un estudio de mercado, ¿qué necesito? Ya para invertir. Otra cosa es que sea, por ejemplo, es como si tú me dices, Marta, quiero, Yasmín, extenderme para la República Dominicana y quiero que las personas entren desde allá, como yo. Yo puedo recomendar a gente que entre a CMK. Yo y cualquier otra persona que esté en otro lugar del mundo. Lo importante es que, ¿cómo llegamos hasta allá? Bueno, pues con un buen marketing, una buena estrategia, con una buena publicidad de inversión. Hablar también un mensaje al mercado hispano. Que la gente también, o sea, educarlos, porque al cliente antes de que entre se le educa. Es una cosa que olvidamos. Creemos también que el que no nos está viendo, sí nos ve, que a lo mejor no te compra ahora, pero te compra dentro de un año, te compra dentro de 2 meses. Entonces es importante que nunca dejes de crear contenido, de crear tu estrategia, de tu formarte, de seguir investigando el mercado. Aunque tú creas que lo tienes todo hecho, aún teniendo todo estudiado, no. Siempre hay algo que hay que estar como ahí, investigando, estando atenta a las nuevas tendencias, a las nuevas cosas. Entonces, para mí es importante eso, cuando vas a crear un proyecto fuera de tu país, si es ficticio, o sea, en el sentido, si tu proyecto está dentro de lo que es no sé, quieres crear un name, quieres crear una estética o quieres crear otra cosa, está muy bien. Aquí es un país muy, muy lindo y tiene muy buenas oportunidades para invertir, sobre todo para los extranjeros.
Ujú. ¿vale? Después tiene, los impuestos son muchísimo más bajos, o sea, el doble más bajo que en España, muchísimo más del doble. Tienes un montón de cosas que puedes hacer aquí, pero ya ese es un tema que ya habría que, es como un tema aparte. Ya si quieres hacerlo online, pues ya es, o sea, seguir los pasos que te he dicho antes. Público objetivo, estudio de mercado, esquema DAFO, objetivos cualitativos, misión, visión y valores, saber qué es lo que vas a proyectar, estudiar bien el producto, qué experiencia vas a ofrecer, cómo lo vas a ofrecer, cómo lo vas a contar, cómo lo vas a transmitir. Yo creo que se centra mucho más en eso. Claro. No, pero es que al final, para mí también pienso que es la base, el conocer a qué, o sea, a qué tipo de persona te diriges, qué necesita, qué no necesita, para después tú crear, porque claro, tú puedes crear algo súper mega espectacular, pero que a nadie lo necesite ni a nadie le interese. Y al final te frustras, esto no funciona, esto es una mierda. No, mi amor, es que si tú hubieras hecho un estudio de mercado, yo antes de decidir hacer lo de mi otro proyecto que tú conoces, yo hice un estudio de mercado en más de 300 personas para saber qué necesitaban, qué querían, cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus sueños, sus anhelos, sus objetivos. Y sí, y al final CMK yo he vuelto a hacer lo mismo, no con 300 personas, pero sí testeando el qué necesitan, hablando con muchas de vosotras, el qué necesitáis, qué no necesitáis. ¿Te acuerdas en el grupo de fundadoras? Erais 32 y era el qué necesitáis, qué no necesitáis, qué queréis, qué os gustaría, qué nos gustaría. Esto es un estudio de mercado muy casero, como digo yo, pero al final te da pues todo lo que realmente necesitas y es la base de montar un proyecto. Después, Totalmente. claro, después reunirte pues con profesionales, pues como en este caso que Yasmín, que os la recomiendo de verdad, de la buena, eh, para que te ayude con todo eso. A mí, por ejemplo, en la imagen me ha ayudado muchísimo. También en poner hay veces foco, el decir, no, por aquí Marta no, tira por este lado mejor porque tú querías hacer no sé qué. Me acuerdo de los colorinchis, Sí, me acuerdo de muchos ratos que nos hemos pegado unas buenas risas, sí, y de verdad que sí. Y sobre todo el hecho de sentirte a gusto. Cuando vayas a trabajar con un profesional, siéntete a gusto. No contrates al primero que pilles. No, porque en, estás poniendo en sus manos tu proyecto, tu dinero y tus sueños. en mi Instagram pueden encontrar diferentes vídeos justamente hablando de esto, de cómo elegir a un buen mentor y cuáles Muy bien. cualidades tiene que tener. O sea, en mi Instagram lo hay, este vídeo, lo pueden buscar de los principios, porque todos son reels, así que van a encontrar todo el contenido y les enseño más cosas, porque está bien, obviamente, saber todos los procesos, pero también hay que conocer otro tipo de cosas que tienes que tener muy en cuenta a la hora de elegir un mentor. Sobre Claro. todo porque tanto Marta como yo hemos tenido mala experiencia. Muy Entonces, malas, muy malas. muy malas experiencias. Yo nunca había tenido una tan mala experiencia. Bueno, Eh, pero esta tan mala experiencia nos ha unido y nos ha unido a un montón de chicas hiper power de proyectos muy chulis, que sí, mira, es que realmente CMK salió de ahí, de esa mala experiencia, de decir, esto no, y antes te lo decía, Noel, ¿cuántas veces te he dicho una expresión muy concreta que no vamos a poner aquí? ¡Ping! sí, A quien tú y yo sabemos cuántas veces sí. te lo he dicho, y este es mi foco, o sea, realmente escoger y decir... me has Como dice enseñado a todo lo Marta, que no tengo que hacer. Gracias. Me ha salido muy sí, cara, pero gracias. exactamente, exactamente, Marta. Y te voy a decir eso, que creo que con tu comunidad, tanto como yo con mis trabajos anteriores, me he dado cuenta de lo que no vamos a hacer nunca y sobre todo de que de los fallos de otros también aprendemos nosotros. Totalmente. Entonces, eh, habéis sido las amigas más caras de la vida, Uf, no, eso te iba a decir que me ha pero salido muy cara encima, además. pero volvería a pagar ese dinero si volvería a encontrar todas las personas maravillosas que he encontrado, en este caso tú, y yo Uy, entre otras personas. Así que la verdad es que yo estoy súper contenta por esa parte porque creo que todo eso me ha traído mucho conocimiento, mucha experiencia. Y esa experiencia me enseñó a identificar bien a mi mentor, que yo creía que lo tenía bien identificado y al final no fue un hándicap de esa persona, fue un hándicap mío que yo tuve que resolver conmigo y ver que realmente qué es lo que estaba fallando porque yo no me había dado cuenta de ciertas cosas. Entonces ahora yo eso que yo he aprendido lo enseño, ¿no? Como dice claro. Martina,
todos los conocimientos y habilidades que uno tenga, tienes que aportarlo al mundo. Y no te quiero decir que todo esto lo estés haciendo de una forma gratis, sino que hay partes que las puedes aportar y otra parte que las puedes cobrar, obviamente, porque lo que tú enseñas también es una devolución de energía y en todos los sentidos. Entonces es importante que sepas identificar cuál es tu mentor, que también seas una persona que te gusta enseñar desde tu experiencia, porque creo que no hay nada mejor que enseñar de la experiencia desde uno y no de lo que te enseña ChatGPT a decir por ahí. Entonces, sí, porque es tal cual, o sea, al final estamos mucho con ChatGPT, la IA es maravillosa, pero la IA es un suplemento a la ayuda de tu trabajo, no te suplanta a ti. En el fondo, nunca va a suplantar la forma en la que una persona siente o padece. No lo va a hacer porque tu energía no la va a transmitir un robot. Al final es un robot, es la forma que sea. Entonces es importante eso. Yo creo que al final crear proyectos es, es empezar por uno mismo. Creo que tu proyecto más importante eres tú. Primero tienes que crearte a ti, o sea, fortalecerte a ti, nutrirte a ti y junto a todo eso van llegando como cosas, porque cuando tú trabajas en tu energía, tú crees en ti, tienes fe por las cosas y tienes, sobre todo creo que, Marta, para mantener un proyecto realmente rentable a largo plazo y que el día de mañana en vez de ser un ingreso activo, sea un pasivo, es que tú el día que tú sepas realmente que como que, las cosas realmente se hacen de corazón, ¿sabes? O sea, no puedes ir por la vida como viva la pepa, como digo yo. O sea, para que tu proyecto sea rentable, tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por ti, porque a veces creemos que el fallo está en el proyecto y realmente está en nosotros y no sabemos verlo. No sabemos. Y si quieres seguir creando más proyectos, vas a tener que trabajar mucho en tu primer proyecto. Y si este proyecto te funciona, genial. Y si no te funciona, a otra cosa, porque a veces nos estancamos en la misma piedra. Y tropezamos como 500.000 veces en la misma piedra. Y si ese proyecto no te va, no te va y punto, fuera, otra cosa. Pues no Claro. te pasó a ti, Marta. Tú sabes que sí, que estabas focalizada únicamente en tu proyecto, pero tú sabías que no era ahí en el fondo. Tú sabías que tu proyecto era el estar aquí. Totalmente. Eh, Uniendo personas, gestionando equipo, gestionando mensaje, toda la comunidad que has creado. Me hiciste caso con School, muy bien. Ahí te vi rápida. Hombre, a mí lo que me dicen, yo hago caso. Aún así, también te debo decir de que estaba ya bicheándola y fue cuando tú me dijiste pues yo también tengo preparado en School y pensé, ¿tú también? Pues ya está, ya me tiro. O sea, si ya tú vas a hacerlo, yo me tiro ya directamente a la piscina, porque entonces vamos bien. Y he de reconocer que cada día la comunidad va creciendo, poquito a poquito. Llevamos muy pocos días, hay que reconocerlo. No puedo pretender muchas cosas, pero mola. Cuando alguien comparte pues oye, he hecho una venta o he hecho una colaboración con una chica de CMK, pues a mí eso me llena el alma, me hace hiper feliz. Bueno, lo hemos hablado también antes en privado, antes de empezar a grabar, el hecho de que te he enseñado el mensaje de Marta de decir, he hecho una clienta gracias a tu comunidad. Y a mí yo antes me pegaba una pecha y llorar de decir, es que ya se ha hecho realidad lo que yo buscaba, si yo estaba buscando eso. ¿Sabes? Y es muy chulo. Además, tú también te ha pasado lo mismo, que me decías que tú también habías hecho 2 clientas gracias a CMK y yo pienso, ¿sabes? Que estoy como un pollito así en súper. Es normal que te sientas orgullosa. Al final, te entiendo perfectamente porque me pasa. Cuando he hecho hace 2 semanas 2 consultorías, justamente a 2 compañeras de SMK, que formaban parte de SMK en ese momento, ellas les está yendo bien y me comentan, Yasmin, gracias por escribirme porque he aplicado lo que me has dicho, estoy muy contenta y yo, wow, pues estoy súper contenta, ¿no? En este caso era Patricia que me comentaba ahí cosas súper bonitas, un mensaje súper lindo. Yo he hablado después con Patricia también y un besito, Patri, si nos ves. Sí.
Besito, Catri. Sí, y me contaba él me mandó un mensaje, oye, ¿lo puedo compartir por la comunidad? Claro que sí, dale, hombre, muchacha. Claro que sí, aquí estamos para compartir entre nosotras, contar nuestros proyectos, poder colaborar, pues ahí me encajas esta, pues yo quiero contratarte a ti, pues yo quiero hacer, ese al final, es el juego, por llamarlo de alguna manera, de CMK, ¿no? Yo creo, considero también mucho que ahora mismo hay mucha intoxicación de información en las redes sociales y creo que también la gente está como desconfiando más de lo que realmente les puede servir o no. Entonces, es importante que las personas que estamos en redes sociales y tenemos un servicio, un producto, una experiencia, la mostremos como tal, como una experiencia. O sea, nadie se tiene que casar con nadie. Creo que las personas que se quedan contigo, lo vuelvo a repetir, es por tu energía, por tu entrega, por el trabajo tan ideal que tienes también, por lo que le has cambiado, por lo que le has aportado. Nosotros no vamos a solucionar todos los problemas de un proyecto, pero sí vamos a guiar a esa persona para que lo haga bien, para que realmente esté en el foco. Muchas personas que yo he atendido no están están enfocadas en unas cosas que realmente no lo están llevando a ningún lado y siguen ahí, hasta que viene una persona como yo, él los desbloquea, les quita todo y les digo, por aquí no. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos siempre, Marta, personas que no nos conozcan para que nos digan, ya, para, aquí no. Y que nos digan, no me gusta. Y el no es genial porque es una forma de tú aprender a aceptar unas críticas constructivas. Al decir de no, por esto y por esto. No y ya está. Sino un no con una explicación. Decirte, Marta, no, porque mira, esto tal. Si tú sigues esto, tal. Siempre hay una explicación. Pero aprender a aceptar los no y las críticas constructivas es súper importante. Gente que no sabe aceptar no. Es muy importante aprender a aceptar no. Y aprender a decir, cuando un cliente te dice que no, también. Porque tú tienes que decir, ok, no, porque me gustaría saber porque yo quiero mejorar. Yo quiero saber qué es lo que yo no he hecho para que yo pueda mejorar mi servicio. Cuando yo he tenido clientes de la agencia que se han ido por motivos diferentes, no se han ido casi nunca, ninguno porque nosotros hagamos un mal trabajo. Muchas veces se han ido porque no pueden abonar, muchas veces porque han cerrado negocios que no les han funcionado, pero muchos han ido porque no lo pueden pagar. Y entonces es algo mental también, Marta. Pero si tus precios no son caros. Mis precios son asequibles y no Muy son asequibles. nada. Demasiado. ¿Cuántas veces te he dicho sube de precio? Sí, ¿Unas son cuantas? asequibles. ¿Y por qué lo hacemos asequible? Porque realmente nosotros trabajamos con clientes que abonan mucho dinero, que invierten mucho en redes sociales en nuestra agencia, mucho. Y no solo en redes sociales, sino en creación del contenido realmente tanto audiovisual como todo lo que es la persona que crea el contenido también. O sea, trabajamos con drones, con cámaras, con un montón de trabajo con personas muy profesionales y ellos no se van por eso, muchas veces se van porque no entienden las cosas, no le explican las cosas. Entonces yo me encargo siempre de educar al cliente, explicarle que él siempre está en el proceso, que él siempre cuenta, nosotros contamos siempre con el cliente. Entonces es una de las cosas que yo aprendí con el tiempo, a siempre el cliente tiene que estar ahí, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que escribirlo una vez por mes, tú tienes que saber cómo le parece, o sea, tú tienes que, o sea, no es como un niñito chiquito, es como un bebé, tú lo tienes que ir alimentando. Tiene Claro. apenas recién nacido contigo, o sea, no le vas a dejar ahí muerto de hambre. Tienes que darle su biberón, su comida, darle sus mimimitos, sus regalitos también, ¿sabes? Pero es que para mí los clientes son así, son bebés. Entonces, los negocios nosotros que agarramos son bebés. Entonces, tienes que cuidarlos. Eso es algo que creo que lo que te comentaba antes, que hay mucha intoxicación de información y esto está haciendo que la gente se desvincule totalmente de lo que realmente puede ser una buena formación y una mala formación. Y entonces está bueno tu comunidad, Marta, porque una personas que realmente somos pues legales, somos personas que realmente amamos lo que hacemos. Yo sé que no entraría nadie aquí, lo sé, porque tú ya has vivido esta experiencia. Y yo sé que aquí en esta comunidad no entraría nadie que no tenga esos valores como comunidad. Los valores tuyos, que son el respeto, la lealtad, o sea, el hacer las cosas bien, la honestidad, El buen ¿sabes? rollo. El buen rollo, el buen rollito que hay aquí, o sea, la amistad que tú creas, la energía, la sinergia entre ambas. Sí. O sea, creo que no va a entrar nadie que no tenga esas cualidades o venga con esa energía y con esa forma, porque no importa si la experiencia que tú tengas, lo que importa es cómo tú eres con los demás, ¿sabes? Claro, pero es que al final, cuando tú no eres así,
de una manera sin querer, el grupo te expulsa. O sea, no hace falta que yo te diga tú, fuera. No, es que el grupo, como si, o sea, el rebaño Sí, total. hace equipo y expulsa al que, o sea, no sé si me estoy explicando, expulsa al que no va con esa energía. Al final tú lo notas, el que Sí, ya está fuera del sitio. Este no, este va a durar poco. Y no, sí, ya te digo, no hace falta decirle tú fuera, sino es que no hablan con esa persona, no quieren colaborar con esa persona, no hacen no sé qué y acaban marchándose, pero porque tú ya lo estás viendo años luz de que esta persona va a salir. exacto. Entonces, claro, entonces es importante ser, como digo yo, persona de verdad, no solo ir viendo números, el chuclín, los dólares, los ojos, no. Somos personas antes que emprendedoras somos mujeres y eso no tenemos que olvidarlo. El orden no debe variar, es mujer, eres familia, o sea, eres mujer, marido y tal, familia y emprendimiento. O sea, Totalmente. cuando Primero estás tú como proyecto primero. porque además Todo lo inclusive es que, demás. claro, es que cuando además tú te olvidas, tu proyecto no sale. Es que Exactamente. es lo que decías de la energía, tu energía mengua, baja, estás en otro rollo, estás llena de negatividad, estás llena de esa energía y que a la gente no le gusta. Claro, Entonces, estoy mejorando la energía. Bueno, yo creo mucho en Dios y entonces tengo una fe incalculable en Él, sobre todo desde que llegué a este país. Entonces, desde que yo llegué a este país creo muchísimo más en todo. Yo aquí he visto cosas que no he visto en ningún lado. Yo siempre digo que si tú aprendes a vivir en República Dominicana, tú puedes vivir en cualquier parte del mundo, porque aquí muchas cosas son un caos, pero otras cosas son muy lindas. Entonces, yo lo que decía, creo mucho en Dios, siempre rezo, tengo mucha fe en las cosas, siempre pongo toda esa fe y esa energía en Dios. Hay gente que no cree en Dios y yo lo respeto perfectamente, o hay gente que cree en otras religiones. También creo que hay gente que no cree en Dios, era ateo y ahora creen en Dios. En lo que tú quieras creer, siempre hay que ponerle fe y mucho amor. Y la gente piensa, ay, es que Dios no arregla las cosas, no, mi amor. Es que Dios te puede guiar, pero si tú no pones labor y tú no puedes trabajar en ti, no te va a caer las cosas de arriba, porque Dios no te va a mandar todo de arriba, pero tú tienes que tener fe. Yo tengo una fe incalculable dentro de mí. O sea, para mí ¿por qué la gente me dice, no, ¿por qué te va bien? Tengo mucha fe. Creo en Dios y creo mucho en mí, en lo que yo realmente sé hacer. O sea, nunca haría algo que no sé hacer. Si me gusta algo que quiero enseñar a otros y no lo sé hacer, primero lo aprendo y después lo transmito con esa fe, con esa energía. Por eso es muy importante cuidarse mucho con quien tú te juntas, mucho con quien tú aprendes, mucho total, con quien tú hablas, qué es lo que tú escuchas, con qué es lo que tú miras, en qué tú gastas tu energía. Porque, por desgracia, no todo el mundo tiene unas buenas intenciones. Entonces, es importante saber con quién sí y con quién no. Y miras, wow, ya a mí qué fácil decirlo. Obviamente no es fácil hacerlo, pero sí es tu responsabilidad aprender a observar, a callar más, a escuchar más y no hablar tanto para tú poder visualizar y aprender de esas cosas. ¿Y cómo lo aprendes? Lo aprendes en todo, en una reunión, en una charla. Eh, Puedes ver, solo necesitas visualizar y dejar de solamente tú proyectarte, querer hacerte ver tú y ser luz tú, sino a opacarte, no opacarte, sino apartarte un poquito y ver también la luz de los demás, cómo vibra, cómo siente, qué es lo que le pasa, por qué actúa así. ¿Sabes? Dar la oportunidad a todo el mundo porque todo el mundo se puede equivocar, hasta uno mismo. Entonces, yo pienso que también es importante tener estas cosas en cuenta cuando creas un proyecto, no solamente es el proyecto. Hay claro, muchos parámetros, cuidarse a nivel mental, Marta, invertir en salud, irte al gimnasio, comer bien, por ejemplo, juntarte con unas amistades que te aporten más energía, cuando tú estás bajita, estar contigo más. También, por ejemplo, invertir en salud mental, ir al psicólogo, ir a todo, a tu médico, cuidarte tu energía, todo, o sea, a nivel de hacerte analíticas, o sea, tienes que cuidarte porque los proyectos, Marta, tú sabes que requieren mucha energía, requieren mucha. mucha parte mental. La mayoría de los programas mentales, bajo mi
punto de vista, que yo también he sufrido muchísima ansiedad muy crónica, he estado muy mal por mi trabajo y yo he tenido que aprender a gestionar toda esa parte. Ya no me pasa tanto como antes, Claro. pero si me pasa yo ya sé porque tengo las herramientas, porque yo he averiguado realmente lo que me gusta. Eh, y mucha gente me dice, no, pero yo no tomaba medicamentos. No, no, no. Yo tenía que solucionar el problema porque mi problema era interno. Entonces, conocerse a uno mismo es súper importante porque van a venir tantas situaciones, Marta, que tú no te puedes hacer una idea. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que tú eres mamá, que eres emprendedora, que estás en tu casa, que tienes que hacer mil cosas. Yo no tengo Que me hijos. acabo de mudar, que aún Acabas hay de mudar. cajas. Yo no tengo hijos por ahora y me encantaría tenerlos, pero es importante primero estar uno bien mentalmente, corporalmente, laboralmente. Y no todo tiene que estar bien bueno, pero tiene que estar en la línea. O sea, es súper importante la mente, cuidar la mente, Tan leer. equilibrada en todos Sí, los sentidos. saber parar, Marta, saber parar, decir no, hoy no. Yo a veces digo, no, hoy no voy a trabajar porque yo no estoy para eso. No, necesito mi momento para desconectar, para bajar mi energía y volver a mí porque vuelvo con más ganas. No estar saturando la máquina porque eso nos lleva a un caos interno y también nos lleva un poco, Marta, que cuando nosotros paremos unas vacaciones nos ponemos enfermos, no Siempre. nos duele la cabeza, tenemos estrés, ¿por qué? Porque toda esa energía está bajando, porque no ha sido equilibrada. Entonces, es muy importante que no nos olvidemos que el proceso de un proyecto es muy importante, pero ese proceso también es importante tener la mentalidad y la parte emocional, ir trabajándola también acorde vas trabajando el proyecto. Porque si no es como, ¿de qué te sirve tener un proyecto millonario si no puedes ni siquiera disfrutar ese dinero? Porque estás enfermo. No tiene sentido. Totalmente. Me No tiene parece, me parece brutal lo que acabas de decir. Incluso es que me parece como hasta el titular, ¿sabes? Sí, porque es que es real, es que te tienes que cuidar. O sea, si tú no estás bien, por resumirlo con otras palabras, es que el proyecto no va a tirar, que es lo que yo te decía antes. Es básico el saber parar y no sentirte culpable. Esto lo hablábamos con quién fue, con Raquel esta mañana, que grabé también en la otra entrevista, y hablábamos de eso, del que se sentía culpable, antes ya no, pero se sentía culpable del parar. Y yo le decía, no, es que es necesario, también es un autocuidado. Entonces, cuesta mucho, lo reconozco que cuesta muchísimo, pero es parte del proceso, como bien has dicho. Entonces, abraza ese proceso, mímalo, cuídalo como si fuera un bebé, ya no solo el proyecto del otro, sino tu proyecto. Mímalo, dale de comer cuando necesite comer, llévalo al médico, a otro profesional que te ayude a cuando te pase algo. Me ha parecido impresionante el símil del niño, o sea, me parece muy chuli, la verdad, no lo había planteado como tal, o sea, te agradezco porque lo voy a usar más que nada. Sí, es muy mío, yo siempre lo cuento, son mis bebés y yo a veces digo, no, pero es que este es mi primer bebé, porque era mi primer negocio. Yo tengo un primer negocio que lleva casi 6 años con nosotros, entonces yo digo, este es mi bebé no se puede ir. O sea, Claro. yo lo tengo ya criado y ya nada, 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 y de Ya la tiene chica. 18 y no se va con la Ya novia, no es se que se va, queda ya aquí tiene casi, 6. ¿no? Ya me costó 6 años. Hay otros que tienen 3, 4, pero el de 6 no se va. Y eso es así. Intuízalo, Marta, porque es real, o sea, es como un bebé. Todos los proyectos son como bebés. Entonces yo creo que cuando tú lo tratas así, también lo tratas con mucho amor. O sea, al final lo que te dice esa persona o quiere mejorar en su proyecto tal y te dice, ya me gusta más esto, me gusta más lo otro, es que tú lo tomas como en serio, como, ay, me estás diciendo esto, me duele, vamos a trabajar más esto. Y yo me lo tomo así, porque al final es como una forma bonita de que tu bebé te está reclamando como, no reclamando, sino diciéndote, mami, cuídame esta parte, ¿sabes? Entonces es importante, ¿sí? Yo creo que eh, el amor que tú le entregas a tus proyectos se ve reflejado, porque, bueno, no solo no solo he tenido clientes y he tenido proyectos, sino he tenido personas detrás de esos proyectos con mi misma edad, hasta más jóvenes y más mayores, donde tienen sus circunstancias de vida también. Y tú les apoyas. A mí me pueden contar hasta que se han divorciado de su esposo, de su esposa, que no se sienten bien, que no les está yendo bien, que tienen problemas con los hijos, que no les está yendo bien el negocio y quieren, Yasmin, ¿cómo podemos
retomarlo, cómo podemos avanzarlo, cómo podemos crecerlo. O sea, a mí me cuentan todo, porque Qué guay. yo en mis entrevistas personales, que una de las cosas que siempre digo a la gente, cuando tú vas a conocer un proyecto, hacerán una reunión, tienes que conocer al cliente. ¿Y cómo lo conoces antes? Con un cuestionario, súper sencillo. O sea, no tiene más misterio que un buen cuestionario enfocado en tu empresa y enfocado en el cliente para conocer en qué punto está, no solo a nivel emocional, económico, a nivel de todo tipo de proyecto, de qué le pasa en su mente. Es importante porque a veces eso nos lleva a recomendar un servicio nuestro más adecuado a ese momento. A veces a Claro. mí me entran clientes que me dicen, no, yo quiero el combo 5 y yo les digo, no, vamos a empezar por el primero para que conozcas mi trabajo. Y cuando conozca mi trabajo, entonces ya hablamos del siguiente combo. Entonces, ¿por qué? Porque no necesitan como 5. Lo que necesita es guía, necesita visión, necesita objetivo, necesita ver. Y ya después, ¿de qué me sirve entregar un combo 5? Más dinero para mí, pero a la larga no va a estar el cliente. Entonces, Además que ven que eres sincera muy y esto sincera, al yo lo final, veo. Sí, me dicen que soy muy sincera. al final ven que eres la sinceridad, o sea, que prevale la sinceridad y no el dinero, no tu interés. Eso No. para mí también es básico en un negocio. Ya te digo, Mm, yo esta mañana bueno, ayer le dije a una señora, lo siento, no, este no es tu producto, no, esto no te va a servir, no es tu momento, estás en otra etapa de negocio que está correcta igual, pero ahora mismo esta no es para ti, tenemos que ir al otro si quieres realmente que te pueda ayudar, ¿no? exacto. Entonces, sí, es fundamental la sinceridad para mí y no pensar en el dinero, no ver billetes cuando veas la cara de alguien. Ese es el gran hándicap de muchos mentores que están ya en una posición más con high tickets altos también. Uh -huh. Que la comunidad se crea, y bueno, está muy bien crear una comunidad con vídeos grabados y todo, pero al final yo creo que se está aprendiendo mucho la parte cercana y es importante también estar de verdad. O sea, no me interesa que me pagues 10.000 o 5.000 o 3.000 si básicamente ni siquiera te conozco. Vienes a mi evento, no sé quién eres, ni me sé tu nombre. Entonces es importante que esto no te pase tampoco con los clientes, no te pase también cuando quieras una comunidad o quieres enseñar o quieres crear una escuela, ¿no? Que yo sé que en este caso a ti no te va a pasar porque por más que tuvieras 60, ya te buscarías tú la vida para tú tener un buen equipo para que las personas te acuerdes de todos los nombres de las personas. Si no te acuerdas, te lo vas a saber porque vas a hacer algún método de que tú te acuerdes de esas personas. Es importante eso, ¿no? Oye, gracias por estar aquí, por confiar en mí, porque no todo el mundo puede permitirse estar aquí y tampoco no todo el mundo puede confiar en mí sin conocerme. Entonces, es importante eso, ¿no? Pienso, Marta, que la primera imagen es la más importante. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Siempre lo digo. Lo siento, es mi pensamiento y lo llevo a rajatabla. Por eso es muy importante tu buena impresión desde el primer momento y tu buena entrevista del primer momento y tu buena reunión del primer momento, preparar las cosas. Y sobre todo ser tú, sin tanto tesmicismo y tienes que ser perfecta y nada de eso. Creo que eso también es lo que me gustaría más ver en redes sociales de las personas, porque veo que son poco naturales a la hora de hablar. Y necesitamos gente natural, necesitamos gente que te diga realmente cómo son las cosas, y no que te lo pinte y que te diga, no, haz esto, haz lo otro. No me interesa, a mí me interesa que tú me hables de tu experiencia, cómo lo has vivido tú. Y ahí es donde la gente realmente conecta contigo, Claro. desde tu experiencia. Qué Así que guay. Ay, pues me ha gustado mucho esta entrevista. Me ha hecho recordar cosas, volver a poner como los pilares de la base. Espero que a las chicas que nos estén viendo pues le esté pasando lo mismo, que hayan pues cosas en las que a lo mejor no pensaban que tenían que tener en cuenta, gracias a ti, Yasmín, pues hayan dicho, ups, me tengo que centrar en este punto o tengo que pues ser más empática o escuchar más, ¿no? Al final tenemos 2 orejas, 2 ojos, dos para poder escuchar mucho, para ver mucho y una sola para hablar poco a poder ser. Porque la boca se nos pierde. Entonces, te quiero agradecer que sí, de verdad, que hayas querido aceptar la propuesta de venir a la entrevista. Un placer. Amiga, te deseo los mejores éxitos del mundo allí en Punta Cana. Vendré a verte y lo sabes. Así, cuando vengas a Barcelona, vente a verme, que nos echaremos Totalmente. unos cuantos abrazos, que nos falta la cercanía, tanto online, nos falta el tocar. Sí.
Te deseo lo mejor, de verdad que sí. Y a vosotras, chicas, pues os espero en la próxima entrevista, que espero que sea dentro de poquito. Os mando un beso súper gigante. Si quieres, Yasmín, puedes despedirte de la comunidad. Pues, Marta, nada, gracias por esta oportunidad, por este espacio tan bonito. La verdad es que estoy muy contenta. Espero que volvamos a hacer muchas más entrevistas y que todas las personas se unan también a CMK porque es maravilloso. También me encontraréis dentro de CMK, así que podéis también tener mi ayuda o mi forma de aportar también a vuestros proyectos, a vuestras cosas. Estoy muy feliz. Cualquier cosa que necesiten pueden encontrarme en mi Instagram, en mis redes sociales. Y tanto en mis redes sociales como Yasmín Vergara Oficial. Después tenemos Agüita Home, que es nuestro nuevo proyecto aquí en República Dominicana de viviendas vacacionales. Y tenemos la agencia que es GoUp. Así que nada, estoy muy feliz. Espero que les haya gustado mucho la entrevista y gracias, Marta, por la oportunidad. A ti, mi amor. Nos vemos. Ya sabéis, si tenéis algún tipo de idea, de pregunta, podéis poneros en contacto con Yasmín, porque os aseguro que os va a atender pecata minuto impresionante. Así que, bueno, a lo dicho, os mando un beso súper gigantote, así lleno de amor, y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego, cuidaros mucho.